Bueno, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, estamos cerrando una etapa de 10 años intensos, fructíferos. ¿Cuál es el legado que crees que le dejas a UCASAL? Sí, el legado tiene que ver más con la percepción que tiene la comunidad y la sociedad respecto de lo que han sido estos 10 años, ¿no? Yo creo que sí tengo certeza, porque los números indican así, que dejamos una universidad mejor que la que recibimos. Cuando yo empecé, mi primer discurso fue sobre la palabra los talentos. ¿Cuántos talentos recibís y cuántos devuelves cuando vienen a pedirte cuenta? Y en este momento rendí cuentas y creo humildemente de que porque somos un equipo, hemos hecho un buen trabajo estos años. La misión que se nos encargó la hemos cumplido y estamos de luego viendo una universidad mucho más grande, más fuerte, con más tecnología, a la punta de muchísimos campos. Entonces creo que ese punto, digamos, que uno es un eslabón más dentro de una cadena. La universidad tiene 63 años y el asunto es que ese eslabón sea bueno y sea fuerte y que permita después seguir encadenando de alguna manera una historia. Digamos, la historia no empezó con nosotros y termina con nosotros. Somos un punto en esa historia y el legado tiene que ver con eso, digamos, dejarle una mejor universidad a los que vienen. Hubo una expansión verdaderamente grande en lo territorial, hoy es una universidad nacional, hubo una planificación también, esto de tener planes con objetivos claros, con estrategia detrás y con resultados mensurables. Sí. ¿Qué consejo le darías a quien te va a suceder, que comienza un periodo de transición que también es valioso y que no era habitual que se dé en la universidad? Tener un par de meses como para decir, mira, estamos acá, nosotros pensamos que podemos ir para acá, ¿cuál es tu impronta, este espacio de conversación? ¿Por dónde va a girar? Básicamente, obviamente, que estamos empezando hoy un proceso de transición que yo siempre soñé, digamos, de que de alguna manera existiera una transición ordenada, digamos, razonable, con equipos. Pepe Mujica decía que los grandes líderes son aquellos que cuando se van dejan equipos mejores que los superan ampliamente a uno, y creo que ese es mi caso. Entonces, lo que viene para adelante, básicamente hablando de la planificación, que lo mencionaste, para nosotros fue uno de los pilares. Nosotros tomamos 3 pilares cuando empezamos, que era planificación, trabajo en equipo y construcción de comunidad. Eso lo dijimos el primer día y durante los 2 años trabajamos en ese sentido coherentemente, por eso los resultados tienen que ver con eso. Siempre entendimos que la universidad debía tener un plan estratégico, no podemos funcionar sin planes, sin metas, sin objetivos claros. Y eso lo fuimos consolidando estos 10 años y tenemos un plan que está vigente y que es un plan de la universidad, no es el plan de un rector. Y eso creo que también es una hoja de ruta para el equipo que viene. Entonces ya hay una hoja de ruta que por supuesto siempre se puede ajustar, mejorar. Los planes son mejorables por definición, pero tenés que tener un plan con el cual mirarte. Si no, estás bien, regular o mal, y si no tenés con qué medirte, nunca podés decir cómo estás, ¿sí? Entonces, siempre nos hemos manejado con esa metodología en la cual yo creí absolutamente por mi formación de ingeniero, por mi formación de project manager, y la verdad que lo que nosotros le enseñamos a los chicos en el aula funciona. Cuando lo pones de verdad y pones un plan y pones objetivo y pones a trabajar y pones un equipo, todo lo que nosotros le decimos a nuestros alumnos que tienen que hacer y nosotros cumplimos lo que decimos a los alumnos que tienen que hacer, funciona. Entonces en una escala 1 a 1 funciona. Entonces simplemente pasó eso, digamos. Hicimos lo que nosotros le decimos a nuestros alumnos que tienen que hacer, que están en todos los libros, y fuimos coherentes con eso y persistentes 10 años trabajando en la misma dirección. Hablaste del equipo, de la planificación y de la comunidad UCASAL, que realmente es un concepto novedoso, interesante y que trasciende, por supuesto, a las autoridades. Sí. ¿Qué tenés para decirle a esa comunidad que le integran docentes, colaboradores, alumnos? Sí. Bueno, yo solamente tengo gratitud hacia toda la comunidad. Armar una comunidad y que un sentido de pertenencia dentro de esta comunidad para nosotros era importante. Había que desarrollar ese sentido. En ese sentido, un pilar para nosotros también de todos estos años fue la comunicación, la profesionalización de la comunicación como un eje estratégico para nosotros. La comunicación no fue un adicional, digamos, que teníamos, sino fue parte central de la estrategia, como es de cualquier universidad que se precie tal del siglo XXI para avanzar. Entonces, haber llegado a construir, a compartir los valores, a que todo el mundo entendiera para dónde íbamos y el acompañamiento que he recibido de todos los estratos, los alumnos, los profesores, los administrativos, los equipos directivos,
hemos logrado, de alguna manera, en la diversidad que tenemos, de ciencia, de formaciones, de historias, una armonía para lograr resultados. Estamos convencidos que íbamos para un lado que era bueno para la universidad, que era el lado del crecimiento, el lado de la mejora continua de la universidad, y me han acompañado absolutamente estos 10 años incondicionalmente, con lo cual yo solo tengo gratitud hacia ellos y alentarlos a que sigamos en ese camino, porque además lo mejor está por venir. ¿Hay alguna anécdota, algo que recuerdes en este momento que decís, acá está la esencia de estos 10 años? Hay un hecho que creo que a todos, ¿no? Y a toda la humanidad la conmovió, y nosotros no fuimos la excepción, que fue la pandemia. ¿Y qué implicó para nosotros la pandemia, al margen de lo que todos sabemos y todo el drama que tenía adentro? Fue un momento verdaderamente de verdad para la Universidad de Prueba. En ese momento vimos de qué estábamos hechos, porque había que salir de una situación absolutamente inédita para la cual nadie estaba preparado, y nosotros como universidad ahí nos probamos nosotros mismos de qué éramos capaces. Nosotros en 48 horas, fuimos la única universidad que en 48 horas estábamos funcionando normalmente, que en junio del 2020 ya tenemos exámenes presenciales y que en el 21 empezamos la normalidad, prácticamente la normalidad. Esa prueba de ese momento, pues podemos hablar mucho de qué somos y entre nosotros, pero de verdad y se pone en prueba, a ver, ¿estamos preparados? Si la universidad tenía la madurez y tenía la capacidad para hacer lo que decíamos que estamos en condiciones de hacer. Y eso para nosotros, digo, al margen de las generalidades que todos tenemos para contar de ese momento, yo creo que para esta universidad fue muy importante, y terminamos de creer que lo que estábamos haciendo iba por el camino, y implicó el despegue. Desde el 2020 para acá ha sido un crecimiento explosivo, casi 60% de esta universidad. ¿Sí? Pero además, la UCASAL, o este proceso que inició la UCASAL con un tiempo récord, fue validado por otras universidades que vinieron a tocar la puerta y decir cómo hicieron, ¿no? Sí, claro, nos convertimos en referentes, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, enfrentar una situación inédita, absolutamente inesperada, pero que tenía músculo. La universidad tenía un músculo, tenía una capacidad que ni ella misma sabía que lo tenía, ni nosotros sabíamos que la teníamos. Podíamos intuirla, pero una cosa es intuir y otra cosa es enfrentarse a la realidad, ¿no? No era una teoría, sino que de verdad pudimos hacerlo. Y eso creo que a nosotros nos llenó también de confianza, digamos, y que lo que estábamos haciendo era el camino, que la tecnología era imprescindible. A partir de ahí cambia la percepción del mundo universitario sobre la tecnología en general, porque éramos antes unos cuantos apóstoles ahí hablando de la digitalización de la universidad, digamos, en medio de un desierto, y después nos convertimos en los actores principales de lo que venía en el futuro, porque no hay ninguna universidad que no se plantee, digamos, tener educación online, a distancia y todo lo demás. Pero nosotros, cuando los otros están largando, nosotros tenemos 35 años esta universidad ya de hacer ese camino. Entonces, pero eso se puso a prueba en ese momento. Fue un momento de verdad. Y la verdad que salimos muy fortalecidos de ese hecho, más allá que todos lo recordamos y lo seguirán recordando como el diluvio universal, todas las generaciones para adelante. Pero en esta universidad tuvo para mí ese significado puntual de probarnos a nosotros mismos de qué éramos capaces de hacer. Ahí mostraste justamente que la universidad salió como del contexto de Argentina y se pudo mirar desde distintos lugares del mundo. Y otro momento también clave fue cuando fuiste elegido presidente de ODUCAL, esta organización de universidades católicas de Latinoamérica, donde como un rector de la universidad del interior de Argentina estaba de repente liderando esta organización. Sí, contame esa experiencia. Bueno, eso fue de alguna manera una especie de culminación de reconocimiento de lo que implicaba UCASAL a nivel continental e inclusive a nivel mundial. Muchos no lo saben, pero somos la universidad católica más grande del mundo. Debemos ser la segunda o tercera universidad católica más grande del mundo en cantidad de estudiantes, 40.000 estudiantes. No tiene casi ninguna universidad católica. Me diste un título. No, bueno. pero, claro. Pero digo, en ese punto hubo un reconocimiento hacia esa trayectoria, hacia ese crecimiento, hacia esa tarea que nosotros efectivamente, como dijiste, desde el interior mismo del corazón de Sudamérica, pues si usted fija, Salta está exactamente en el centro geográfico más o menos de Sudamérica, se pueden hacer grandes cosas, se puede tener una universidad de primera, se puede generar los salteños con
todo el acompañamiento del país, somos capaces de hacer una gran universidad y esa es reconocida a nivel continental y a nivel mundial. Entonces, digo, ese un punto fue como una explicitación del reconocimiento del trabajo que había detrás de esta universidad, de la historia de esta universidad. No podemos desconocer, y no me quiero perder la oportunidad, de conversar con el Rodolfo, que ya hoy podría ser un consultor en educación superior, después de todo este trayecto recorrido, después de estas instituciones que encabezaste. Me parece que podría ser quizás hasta incluso el perfil que venga. Ahora me vas a contar qué estás pensando para tu futuro, pero ¿qué ves en la educación superior? Hablamos de trayectos cortos, hablamos de un mercado laboral que no sabemos qué pide en los próximos 5 años, hablamos de la tecnología impactando de lleno, de la presencialidad versus virtualidad o unidos. ¿Qué estás viendo para adelante como un profesional que sos de la educación superior? Sí, yo creo que mucho de lo que dijiste es así, digamos. El panorama, primero el panorama de incertidumbre hacia adelante, en general, digamos, es lo que está dominando. Pero dentro de esa incertidumbre, uno como institución milenaria tiene que tener una mirada, una lectura de ese tema. La flexibilidad es un tema que creo que esencialmente se está imponiendo como una necesidad. Los trayectos demasiado rígidos, demasiado largos, claramente atentan en contra de lo que hoy es el cambio permanente, ¿sí? Tampoco tenemos nosotros que confundirnos como universidad, cuál es el rol nuestro, qué es lo que tengo que formar, porque la universidad hoy sigue siendo, y para nosotros como Universidad Católica, un lugar de búsqueda de la verdad. No nos olvidemos que nace como una comunidad de estudiantes y maestros para una búsqueda de la verdad. El fondo sigue siendo ese. Ahora, en esa búsqueda de la verdad, formamos personas, generamos conocimiento, transferimos conocimiento, que son las 3 funciones esenciales de la universidad. Pero la universidad está compelida a que ese conservadurismo que tiene, por el hecho que es milenaria, tiene que cambiar, va cambiando rápidamente. La adaptación es importante. Y combinado con un Estado que tiene que aprobar esos trayectos, porque no es solamente la universidad buscando ser más veloz, más vertiginosa para acompañar los tiempos, sino también en la combinación permanente con un Estado que aprueba o no aprueba trayectos, ¿no? Bueno, eso es una complejidad que en todo el mundo, o sea, nosotros nos quejamos de nuestro Estado y nos quejamos con razón, pero en realidad en todo el mundo los Estados, digamos que normalmente habilitan títulos y todo eso, están muy ralentizados respecto a todo este tipo de tendencias. O sea, si ya a las universidades de alguna manera les cuesta adaptarse, a los Estados muchísimo más. Y eso normalmente es como un ancla que tira para atrás, un freno de mano que muchas veces impide los cambios a la velocidad que se necesitan. Hay como una diferencia, como una aceleración de la historia en general, y esa aceleración muchas veces no es percibida por instituciones como el Estado, que muchas veces varía demasiado y está sometido a cuestiones políticas, y las propias universidades con sus estructuras que muchas veces son reticentes al cambio. Claro. Nadie es amigo del cambio. El cambio llega y hay que adaptarse. Sí, porque incomoda, naturalmente. Entonces, podemos tener de la teoría, pero la realidad es que nadie es amigo del cambio, menos instituciones que de mucho tiempo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo grande para adaptarse a eso, y en esa combinación es que hay que encontrar también los caminos, porque muchas veces los caminos no son tan lineales, ¿sí? Los caminos no están tan claros, pero hay alguna forma de llegar a flexibilizar, a agilizar, a entender las demandas y a entender que tampoco hoy un título universitario no le va a dar a una persona su desarrollo profesional en los próximos 40 años. Por eso también la universidad, y tiene otro desafío que nosotros lo empezamos y lo desarrollamos mucho, es que lo que hace, los chicos están 4, 5, 6 años acá y después pasan 40 en su vida profesional. ¿Cuál es el rol de la universidad en esos 40 años? Hoy no puede ser que nadie en su sano juicio piensa que cuando termina una carrera, con lo que estudió hasta ahí, ya de ahí para los próximos 40 años nunca más ni va a abrir un libro ni se va a capacitar. Al contrario, porque cambia permanentemente. Entonces, en ese cambio permanente, también hay una gran oportunidad de la universidad de ocupar un lugar importante en la vida, con los posgrados, con la educación continua, con las diferentes variantes que puede haber. Ahí hay un enorme desafío, no de futuro, sino de presente. Lo que estamos hablando, lo que vos estás planteando, no es qué es lo que va a venir, es lo que ya está y cómo la universidad se adapta de alguna manera sin perder identidad, porque ese es el otro desafío. Se puede avanzar, se puede adaptarse
sin perder la identidad que tenemos nosotros como universidad. Y los valores que sostienen a esta universidad, que claro, la hacen que distintiva. tiene que ver con esa identidad. Nuestros valores derivan de identidad. No es que nosotros tenemos valores, por eso tenemos identidad, sino tenemos una identidad cristiana, que en la cual se derivan esos valores que son fundamentales para nosotros. Abiertos al mundo, totalmente abiertos, ¿sí? Pero de alguna manera tenemos una clave de lectura de la vida, ¿sí? Y del mundo, que en la cual, digamos, nos sentimos orgullosos y de alguna manera es fundamento sobre el cual todo lo que uno ve tiene el fundamento en eso. ¿Qué te dejó UCASAL a vos? ¿Qué te enseñó UCASAL a vos? Si me lo podrías poner en palabras. Lo que pasa es que UCASAL es mi casa. O sea, no es que yo llegué a UCASAL como rector, digamos. Yo empecé como estudiante, soy graduado de UCASAL. Soy graduado, de grado, ingeniero civil de esta casa, de posgrado. Mi primer posgrado lo hice ahí en esta casa. Hice muchísimas cosas, fui jefe de extensión, jefe de una carrera de posgrado, de especialización en gestión de construcción, estuve en el directorio, en la dirección de proyectos. O sea, para mí, digamos, UCASAL no ha sido un accidente en mi vida, sino ha sido parte de mi vida en los últimos casi 40 años. ¿Sí? Entonces, uno nunca se va de su casa en el sentido, uno va, pero siempre vuelve a la casa de mamá y papá y abre la heladera y está en su casa. Para mí es una gran maestra la universidad, me ha dado muchas oportunidades. Espero haberle devuelto con mi trabajo lo mucho que me ha dado la universidad. No me he quedado con nada. Puedo estar satisfecho que en estos 10 años como rector me dedico 24/7, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, a esta universidad. Después la comunidad juzgará con bien lo hice, pero lo que puedo decir es que nunca me he quedado con nada para mí. Y en ese afán de servir a la iglesia desde este lugar, servir a esta universidad que me ha dado tanto y que me ha formado, me forma mentis de acá y me ha dado enorme cantidad de satisfacción. Entonces, me deja mucho. ¿Sí? Pero dejar también es una palabra como que yo a veces digo a la gente, no me estoy muriendo. Estoy simplemente dejando algo que siempre dije, claro, que éramos administradores temporales. Un rector es un administrador temporal de un bien que se le confía, que no es suyo y que tiene que devolver mejor que el que recibió. Y esa conciencia de la temporalidad la tuvimos siempre. Y de que también llega un momento donde la universidad tiene que ser capaz de renovar liderazgo, y de que esa renovación de liderazgo no implique retroceder para nada, al contrario. Nuevo liderazgo implica nuevos desafíos, nuevos estilos, que se necesita la renovación en todos los ámbitos importantes. Yo creo en la institucionalidad, creo en las renovaciones, no creo en las eternizaciones. Papa Francisco decía, cuidado con las aguas estancadas. No tiene que haber aguas estancadas en ningún lugar. Y acá tampoco. Con lo cual, a mí me gustan las películas con finales felices. Y creo que este caso es una hermosa aventura con un final feliz que no siempre está dado de cuando uno empieza. Así que tengo que agradecerle a Dios que me está dando la oportunidad de terminar muy bien este rectorado. Bueno, pero la vida sigue, porque sí, este claro, es un final de este trayecto. ¿Qué hay? ¿Qué viene? ¿Qué futuro viene para Rodolfo? Hablábamos de los cambios incomodan, sí, hablábamos de uno se forma, pero no tiene asegurado los próximos 40 años. No. Estamos en procesos donde personas que ya están transitando una edad media, digamos, de la vida, se pueden reformular. Gracias por la edad media. Sí. No sé, es que pensé mucho la palabra, porque nos impacta a los dos, pero de reformularse, ¿no? De repensarse cómo seguimos para adelante. No, son desafíos lindos. Yo la verdad que mi vida me he reconvertido muchas veces. Sí, lienzo en blanco. Estoy abierto a lo que el Señor mira. Yo soy un hombre de fe fundamentalmente, me defino como un hombre de fe. Y Dios nunca me ha soltado la mano en 59 años, no me lo va a soltar ahora. No. Con lo cual lo que me está esperando, yo creo en el destino con mayúscula bueno de las personas. Entonces Dios tiene preparado para mí un buen destino, sin duda, y ya no tarda en revelarme cuál es ese destino, pero no es la primera vez ni la última, o quizá la última, de reconversión, pero nada, estoy tranquilo porque ya tiene una vida hecha
y también un montón de valoraciones, y ya será claro, digamos, para adelante. Mi mayor preocupación es terminar ahora esto que me queda, porque todavía sigo siendo regidor y tengo la responsabilidad. No es cuestión de transferir, si bien estamos en una transición, pero no es cuestión de transferir responsabilidades antes. O sea, Claro. tengo rector del primero hasta el último día. Con lo cual todo lo que sé ahora también sigue siendo mi responsabilidad y de mi equipo. Obviamente en consulta, pero siempre con la responsabilidad final. Con lo cual esa es mi preocupación ahora y ya el futuro vendrá y ya nos preocuparemos del futuro cuando llegue. Ahí nos vamos a encontrar para seguir conversando. Exactamente, gracias Analia, gracias a vos y gracias por todos estos años también de trabajo. Quiero reconocerte a vos y obviamente a todo el equipo de prensa de esta universidad. Me han tratado muy bien, siempre me he sentido cómodo y han hecho un gran trabajo. La verdad que la conversión de la política comunicacional de esta universidad también hoy es reconocida, y eso lo puede decir el secretario de Comunicaciones a nivel mundial en el concierto de la Universidad Católica. Acabo de ser un ejemplo en Salamanca. Con lo que y vos sos parte de ese equipo y te agradezco mucho. Sabemos de tu 24/7. Gracias. Como equipo. Gracias. Gracias a vos.